Ok, vamos a seguirle. Creo que se ve oscuro, ¿verdad? A ver. Corté tiritas de fieltro para el pantalón. Entonces, eso lo voy a pegar al último, ¿sí? Pero vamos a hacer el saco. El saco lo voy a hacer en tono blanco. Y creo que va vertical también las tiritas. Veo. A ver. Así, va vertical. Entonces, voy a hacer esto. Voy a tejer 24 cadenas más una. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 más una. ¿Qué vamos a hacer? En la segunda cadena voy a tejer un punto bajo. Voy a hacer 24 puntos bajos en la primera fila, en la primera vuelta. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 2 vamos a hacer esto. Voy a tejer 4 puntos bajos. 2, 3, 4. Y hago 5 cadenas. 3, 4 y 5. Dejo 1, 2, 3, 4 y 5. Y clavo en la quinta. Entonces, voy a tejer 8 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y luego 5 cadenas. 3, 4 y 5. Y hago 1, 2, 3, 4 y 5. Y tejo 4 puntos bajos. 2, 3 y 4. Vean. Doy la vuelta. Y en la vuelta 5 voy a tejer punto por punto. Son 4 puntos bajos. 4. Y luego aquí, en cada punto voy a hacer uno. Son 5 puntos bajos. Pero mire, ya me estoy brincando un punto. Ahí está. 1, 2, 3, 4 y 5. Y luego tejo otra vez los 8 puntos y luego los 5 puntos de las cadenas y los 4 finales. Entonces lo hago así y regreso. Ok, ya quedó. Luego en la vuelta 4 voy a hacer 2 puntos bajos, un aumento. 2 puntos bajos, un aumento durante toda la vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, de la vuelta 5 a la, ¿qué será? 11. Tejo punto por punto. No hay pierde. Punto por punto de la 5 a la 11. Si es menos, se los indico en el video. ¿Ok? Pero porque quiero que llegue hasta aquí, como por aquí. Entonces voy a ver eso. Entonces hago 6 vueltas. Lo tejo y regreso. Ok, le hice una vueltita más para que quedara a la altura que yo quería. Miren. Así. Entonces, ¿qué vamos a hacer?
Antes de ponérselo al muñeco, voy a ensartar estambre negro en una aguja de caneva. Es que saben que no me está gustando con el fieltro, se ve como tieso. Entonces, voy a hacer esto. Voy a ensartar y voy a hacer. Lo voy a poner doble para que sea más grueso. Hago el nudo y hago esto. Me agarro de aquí y voy a hacer esto. Punto atrás. Vean, y queda mejor. Entonces, voy a hacer todo el saquito. Porque van verticales las líneas. Entonces, voy a hacer así. Y dejo 2 puntos y hago otra línea. 2 puntos y hago otra línea. Y así me voy a ir. Para que se vea bonito y no se vea tiesezón. El saco. Entonces, ay, me brinqué y vean. Y llego hasta la orilla de aquí. ¿Sí? Entonces, así lo voy a hacer. Me puedo brincar a las 2 líneas y seguir. Pero en este caso no me conviene porque tengo poquito de estambre. Entonces, voy a rematar. ¿Ok? Remato. Ahí está. Y serpenteo en lo negro para que no se vea. Y corto. Y vean cómo va a quedar. ¿Ok? Lo voy a coser así y regreso. Ok, vean cómo me quedó. Ya quedó el saquito. Ay, perdónenme, es que me da mucha risa. Nos falta hacer la corbata, que de una vez, vamos a hacerla. Vamos a tejer, ¿qué serán? Unos 40 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Las hago y regreso, pero vean cómo quedó el saquito. Entonces, ¿saben qué? Si voy a coser así las tiritas en el pantalón para que se vea más bonito. Y hago las 40 cadenas y regreso. Ok, ya hice las 40 cadenas más una. Entonces vamos a tejer a partir de la segunda cadena, punto por punto. Vamos a hacer puntos bajos en cada punto. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, ya quedó. Y miren, apliqué el nudito de estilo corbata y ya quedó. Entonces, ya quedó la corbatita. Espérenme. Va cortado. Y entonces vean. Ahora, vamos a hacer las costuras del pantalón. Lo voy a hacer igual que como hice el saquito. Y lo voy a poner doble para que quede bien. Entonces, lo hago y regreso. Ok, ya quedó. Ok, vean, ya quedó la blusita, la camisa, el saquito. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Voy a hacer el cabellito. El cabellito lo voy a hacer en este tono, porque parece como que se está echando a perder o algo así. Entonces, vamos a cortar tiritas como de 15 centímetros. Y vamos a cortar varias, ¿sí? Entonces, las corto y regreso. ¿Ok? Ok,
Vamos a poner el cabellito y voy a empezar con la frente porque tiene como una entrada. Entonces, agarro en medio el pelito y voy a hacer esto. Jalo y ya está así el arito y paso estos dos. Y así. Voy a ir poniendo pelito por pelito y dándole la forma, ¿ok? Entonces, lo hago y regreso. No voy a hacer todo el proceso aquí porque está muy largo. Entonces, voy poniéndolo de uno en uno y vamos, y voy viendo cómo va quedando. Esta es la parte más tardada del muñequito, ir haciendo los pelitos. Entonces, lo hago y después ponemos los ojitos y todo eso. Miren ya cómo va quedando. Entonces, voy a seguirlo y regreso. Ok, vean, ya terminé de poner el pelito. Le dice las entradas que lleva el personaje. Y vean, le hice así como salteadito. Pero se ve bien, o sea, quedó bien. Porque como este no tiene tanto pelito, pues quedó bien. Entonces vamos a poner los ojitos aquí. ¿Ok? Algo así. Los voy a pegar con silicón frío. Los invito a que se suscriban, que me regalen un like y que hagan un comentario. Eso me ayuda mucho para que crezca mi canal. Y y si tienes una petición, pues déjala en los comentarios. Yo lo más rápido posible los trataré de ir haciendo. Ténganme paciencia porque a veces tengo ya tanto trabajo que sí me tardo un poquito, pero sí los trato de hacer. Vean. Ok. Y el ojo. Lo dejo 5 segundos. Nos falta hacer la naricita. Yo creo que la nariz, veo la foto, la hago en blanco. Entonces, veo. Y necesitamos ponerle sombra negra alrededor de los ojos. Entonces, creo que quedó bonito. Vamos a buscar una sombra en color negro. Voy a utilizar una brochadura. Esta. ¿Ok? Y tengo sombras negras, creo. Si no tienen sombras negras, pueden hacerlo. Miren, voy a usar esta gris. Ok. Ah, no, mire, tengo otra gris más oscura. Con un poco de verde. Y vean. Ahí está. Vean. Lo hago más fuerte. Va así como si fuera una gota de agua, pero al revés, como en sesgadita. Ahí está. Vean, así. Entonces sigo apretando. Ok. Vean. Ay. Ahí está. Es la parte que más me gusta porque es lo que le da el toque al muñeco.
Entonces, ahora vamos a hacer en color blanco la nariz. Voy a agarrar la aguja de Caneva. No voy a hacerla tan larga, voy a usar poquito. Y vamos a hacer esto. Ok, agarro en medio de los dos ojos. Como está muy delgadito el estambre, lo voy a pasar 3 veces. ¿Ok? No, ¿saben qué? 2 nada más. Ok, entonces, de arriba hacia abajo, vamos a rodear. Ahí está. Sigo rellenando para que se vea bonita. Es que me quedó bien chistoso. Entonces, espero que les haya gustado. La verdad, le eché muchas ganas a este muñequito. Voy a rematar. Y clavo. Y lo saco por otro lado. Porfa, regálenme un like y un comentario. Es muy importante para mi canal. Así me sigan recomendando en YouTube. Y vean. Ok, ya quedó. Miren. Espero les haya gustado. Compartan, suscríbanse. A ver, espérenme. Mide más o menos 20 centímetros de alto. Espero les haya gustado. Nos vamos a seguir con otros tutoriales. Y déjame tu comentario. Dale a la campanita para que te avise cada vez que suba un video. Nos vemos.